recientes resultados de nuestra delegación olímpica no fueron muy buenos y lo más triste es que nos sorprendieron. La verdad, pocos esperábamos que se dieran medallas para los deportistas peruanos. Y no es quitarles el mérito a aquellos que fueron, más bien tienen mucho mérito porque se preparan en condiciones muy difíciles y no tienen ningún apoyo aparentemente del Estado, por lo menos no tienen ningún apoyo efectivo. La pregunta entonces es esa: ¿qué está haciendo el país para preparar, para descubrir talentos deportivos? ¿Cuánto estamos invirtiendo? ¿Queremos medallas? Claro, todos queremos celebrar, pero ¿hay una política que nos permita celebrar algún día? Vea el reportaje de Graciela Villasís. Ella es la maratonista de los Andes. Inés Melchor, con 25 años a cuestas, es la deportista peruana que mejor desempeño obtuvo en las recientes Olimpiadas de Londres. Ella terminó la carrera de los 42 kilómetros entre las primeras 25. Ha sido una competencia bastante fuerte, la ruta muy accidentada. Para Inés Melchor, no es difícil entrenar sobre suelo agreste, soportando la altura y una accidentada geografía en su natal Huancayo. Lo difícil es correr contra los obstáculos que pone un estado que mira con indiferencia el deportista. Yo pienso que desde ya se debe dar una política deportiva, no solo con los que ya estamos o somos posibles medalleros para Río 2016, sino con los que vienen de atrás. Después del fracaso de los Juegos Olímpicos de Londres, todos se preguntan quién o quiénes son los responsables de que la delegación peruana haya regresado a casa una vez más con las manos vacías. ¿Cuál es la causa del pobre rendimiento deportivo alcanzado en las competencias internacionales? Basta ya de contentarnos con decir batí mi marca, batí mi récord. Queremos campeones y para eso tenemos que trabajar todos. Aunque suene increíble, hace más de una década la educación física en el Perú dejó de ser obligatoria para los niños pobres que estudian en el nivel primario. Actualmente solo hay 3.447 profesores para los 3 millones de alumnos, es decir, hay un profesor de educación física por cada 1.000 alumnos, una cifra que lo explica todo. Tenemos generaciones de chicos que no han recibido fundamentos de formación ni en psicomotriz ni en educación física como debiera haber sido, masivamente, ¿no es cierto? Como además debiera ser nuestra responsabilidad como Estado. Y definitivamente en esa lógica tenemos generaciones que han ido creciendo con estas carencias. La mayoría de niños recibe la instrucción física recién en el nivel secundario, en la mitad de la fase de su proceso formativo y corporal, es decir, cuando ya es demasiado tarde para formar a un futuro campeón. Es en el colegio donde se forman, aquí están, hay que buscar un semillero, hay que buscar un estudiante y hay que ayudarle en nutrición también, ¿no? En su salud, porque tampoco no es solamente el deporte por el deporte, sino atrás viene una situación integral, ¿no? Tú no puedes decirle a un chico que no sabe patear una pelota si no le diste la oportunidad de patearla, ¿no? O no le puedes decir que no tiene talento para el atletismo si no le di la oportunidad de hacerlo. Y si no lo acompañé con un equipamiento y con un docente que pueda acompañarlo en el proceso. No solo que tenga una excelente, buena voluntad, sino que además tenga las herramientas técnicas y que haya estado asesorado. Por eso, cada vez es más difícil encontrar talentos en las escuelas. ¿Quién dicta la educación física en los colegios primarios en provincias? Puede ser variado, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos tener un profesor de ciencias sociales que podría estar dictando educación física, ¿no? Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad, pero hay que cambiarla. Una sombría circunstancia que ninguna autoridad está comprometida en cambiar, o peor aún, no quiere ver. Si no, recordemos lo que dijo el presidente Ollanta Humala en la despedida de los 17 seleccionados que integraban la delegación peruana. Les pido que vengan con medallas, ¿ya? Que vengan con sus medallas, pero en buena lid, nada de hacer trampa en esas cosas. Mientras el presidente exigía preseas, apenas 20 días antes, con su firma, certificaba la partida de defunción de la educación física en el Perú. No autorizó la ley aprobada en el Congreso, que buscaba la contratación de nuevos docentes de educación física en el nivel primario. Es fácil pedir medallas y decir, quiero que me traigas una medalla tal, te vamos a apoyar, pero hay que trabajar antes, ¿no? Apoyarlos antes. El proyecto, que fue rechazado por Humala, argumentando falta de presupuesto, lo cual demuestra que el deporte no es una prioridad en su gobierno, como tampoco lo fue en los anteriores.
fue planteado por una congresista de su propio partido, la oficialista Zenaida Uribe, quien, como sabemos, fue subcampeona mundial de vóley y medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Se ha trabajado una propuesta de ley para poder comenzar a implementar la educación física y no ha tenido respaldo del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, increíble, increíble. Honestamente no entiendo. O sea, todos estamos de acuerdo que hay que implementar la educación física, que hay que implementar, pero no se está haciendo nada. Esta propuesta de ley rechazada por el Ejecutivo buscaba la contratación paulatina de 10.000 profesores de educación física para cubrir el déficit que actualmente existe en los colegios públicos. Estamos pensando priorizar estas plazas progresivamente, utilizando el 5% del canon en los lugares donde hay canon y donde no, de los recursos propios. La realidad, aunque duela, es que en el Perú solo se apoya al deportista cuando éste, por méritos propios, alcanza un título nacional o internacional. Cuando hasta en países vecinos, como la sorprendente Colombia, sucede justamente al revés. Es decir, es el apoyo al comienzo lo que luego genera los logros. Sí es necesario, estamos pidiendo ese incremento para el deporte de alta competencia, pero no solo para eso, sino para capacitar. Necesitamos formar técnicos, traernos entrenadores y sobre todo hacer capacitaciones en conjuntas con los gobiernos locales. Tampoco existe una política de Estado que busque revertir la situación caótica en la que se encuentra el deporte peruano. Volvamos a tomar el ejemplo de Colombia. Ese país logró alzarse con nada menos que 8 medallas en las Olimpiadas de Londres, porque desde hace 15 años, luego de los malos resultados que obtuvieron en Atlanta en 1996, se trataron un plan estratégico a largo plazo que consistía en la búsqueda de talentos, incremento del apoyo económico a los atletas y la focalización de la educación deportiva en aquellas disciplinas en las que se observaba más potencial. En el reciente ciclo olímpico, Colombia invirtió $28 millones en sus deportistas, mientras que el Perú solo destinó $557.000, 50 veces menos dinero. ¿Desde cuándo el Estado te ha comenzado a apoyar en tu carrera? Oye, yo el Estado creo que ha sido el 2002, 2003, no recuerdo bien, pero sí, desde que ya empecé a traer... Unos 10 años más o menos. Sí, con el Estado mediante el IPD y anteriormente mediante la Federación Peruana de Atletismo nosotros recibíamos, tal vez no era bastante, era algo, como era menor de edad tampoco, yo no tenía muchos gastos porque mi papá todo lo cubría, era algo mínimo, ¿no? Lo que nos pagaba. ¿Cuánto, por ejemplo? Yo creo que en el 2003 nos pagaban 300 soles. ¿300 soles? Sí, después ya fue incrementándose cada vez, de acuerdo a los triunfos que tenía. Y ante ese descuido con esta atleta nacional, ella se vio obligada a alternar sus entrenamientos con estudios de Derecho para garantizarse un futuro. Hasta diciembre del año pasado, Inés Melchor recibió 1.500 soles y recién a partir de enero de este año, cuando estaba muy cerca a las Olimpiadas de Londres, el sueldo se incrementó, pero ya era demasiado tarde. Y este año, mediante el lado que se ha creado, hemos estado percibiendo al inicio $1.000 y posteriormente $1.200, que es en la actualidad quien nos paga. Inés Melchor y las otras maratonistas peruanas cuentan recién desde el año pasado con la asistencia del entrenador coreano de talla internacional, Pedro Kim, pero aún así deben sortear otros obstáculos para alcanzar sus metas olímpicas. Por ejemplo, yo ayer comentaba que los médicos, nosotros para tratar alguna molestia siempre tenemos que viajar a Lima y eso a nosotros nos perjudica 1 día o 2 días de entrenamiento. Si no tienen plata ustedes... Tenemos que esperar, tienes que prestarte de alguien o tienes que esperar para que puedas venir. El problema del deporte, que empezó en las décadas pasadas, recibió otra herida de muerte durante el último gobierno de Alan García, cuando se remodeló el Estadio Nacional. Veamos por qué. Ustedes así encontraron la piscina. Bueno, ya hemos comenzado a intervenir, a mejorar. Estaba bastante más deteriorada y en 2 meses debe estar terminada con personal de mantenimiento. Esto se está haciendo 100% con fondos de mantenimiento y personal del IPD. Los anteriores dirigentes, preocupados más por la estética y focalizados solo en el fútbol como espectáculo deportivo único, destruyeron las sedes de las 22 disciplinas que antes funcionaban en el Nacional. Dentro del presupuesto, que alcanzó la astronómica cifra de 214 millones de soles, no se contempló la rehabilitación de estas áreas. ¿Qué pasó con la pista oficial de atletismo que teníamos acá?
Con el proyecto del Estadio Nacional, la renovación se quedó y se quedó con 6 carriles cuando lo oficial son 8 carriles, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Va a funcionar? ¿Sirve o no sirve para una competencia internacional? Para competencias internacionales no sirven, se puede utilizar para campeonatos escolares o Grand Prix nacionales, pero para competencias internacionales se necesitan 8 carriles. Francisco Boza, medalla de plata en tiro en las Olimpiadas de Los Ángeles 84, es, desde hace 11 meses, el presidente del Instituto Peruano del Deporte. Él ha iniciado una titánica labor que consiste en poner en orden la casa, así como devolverle a los deportistas los ambientes del estadio en los que antes entrenaban. Acaba de terminar las obras en la Bombonera Mauro Mina. Si bien existen esfuerzos colectivos por parte del Instituto Peruano del Deporte, de la Dirección de Promoción y Cultura del Ministerio de Educación y algunos gobiernos regionales en mejorar la condición del alicaído deporte nacional, poco o nada se podrá conseguir si es que no se aplica una política de intervención desde el Estado que además involucre al sector privado. Hay que empezar a ordenar la casa, ¿no es cierto? Y parte de ordenar la casa es, como te decía hace un instante, sincerar las cosas por un lado y a partir de eso plantear lineamientos de política. Tú lo has dicho muy bien, o sea, este es un tema de Estado y esto tiene que convertirse en un tema de política de Estado. En el colmo de la ironía, ¿sabía usted que el peruano que estuvo más cerca de conseguir una medalla en estas Olimpiadas lo hizo vistiendo la camiseta de los Estados Unidos? Se trata del chalaco Giuseppe Lanzone, quien junto a su equipo se ubicó en el 4º lugar de la competencia de remo con timonel. Lanzone migró a ese país a los 15 años en busca de mejores oportunidades y becas de estudio. Lo más probable es que si hubiera permanecido en el Perú, su país natal, jamás hubiera conseguido este mérito. Un país sin medallas que solo festeja el mediocre espectáculo de un fútbol tan perdedor como el nuestro, pero al que sin embargo le regala millones de soles, mientras que al mismo tiempo le da la espalda a generaciones tras generaciones de deportistas o de otras disciplinas que no contaron, no cuentan y tal vez no contarán con el apoyo necesario para subir al podio.